Quiero decir, a falta de socialismo, societalismo. Pero claro, en el libro de Leucóvitz, renovado, enriquecido y reelaborado con sus sutilezas, a tal punto que lo que allí encontramos ya no es asociacionismo de la virtud, que se lee en Romero o en la Sábato, sino lo incontable de la operación de expulsión del mercado. Marchas de silencio, escraches, piquetes, asambleas. Los 80 realizados por los 90. Sin embargo, si pensar sin Estado produce en verdad un quiebre en esta serie, es porque es el primero en plantear que, de hecho, pensar la política sin Estado es verdaderamente un problema, y un problema serio, que amerita unos cuantos libros. De modo que el destiempo es tan tentador como imagen o figura, que hasta decirlo resulta de lo más obvio. Pensar sin Estado es el libro donde el movimiento social puede pensar después de la dictadura que el Estado es un problema serio, pero se consigue esta verdad justo cuando ha dejado de existir como aquello que lo definía, el Estado como el tablero de todos los tableros, como la meta institución. Una vez constatado esto, toda mi lectura se vuelve sintomática, porque yo quería un Estado nacional y popular y no solamente una situación o un fragmento a habitar. En el río Sin Orillas, la revista, el síntoma se manifiesta en haber elegido un título para la revista desacoplado respecto a lo que hicimos, que fue seguir la ruta del Baquiano, en lugar de poner en el centro justamente a Leucóvitz, el único pensador genuino del río Sin Orillas en ese tiempo. Y aún así, reconozco a Leucóvitz en lo que escribo en esa revista, en ese freno de mano muy al límite ante una forma de pensamiento político que iba directo a la ética. La revista le llama tarde algo que yo hubiera, sin embargo, sido el primero en firmar: somos kirchneristas. El síntoma reaparece con la ausencia de cualquier discípulo o discípula de Leucóvitz en el libro que hicimos con Julia en el contexto del Bicentenario. Es cierto que está Javier, pero el tono de ese libro es alcanzado por la idea de que volvió a la historia, como si eso fuera suficiente para dar por terminado el problema de la fragmentación y la vida colectiva sin Estado. Y surge el síntoma en cuanto a capacitación tengo a cargo en el Ministerio de Educación, cuando los docentes se quejaban en público porque los chicos de ahora no respetan la autoridad, y yo, como si fuera un adicto a la obra de Leucóvitz, salía recurrentemente del aprieto diciendo una y otra vez que en condiciones de fragmentación no hay que dar por supuesto ni que esto es una escuela, ni que estoy en la clase, ni que soy yo docente, ni que los estudiantes son estudiantes. Eso habría que construirlo en la situación, siguiendo el vínculo espinociano que en el fondo, lo sé, detesto. No llorar, no maldecir, comprender. Y el síntoma vuelve en pandemia, cuando ya cansado de las filminas de Alberto, le digo a Soledad, o fue ella quien tomó la iniciativa, que escriba en el newsletter de los seguidores de Pedro, o era ya Gelatina, un nombre dicho sea de paso, de clara inspiración leucovitchiana, pues lo de gelatina venía a cuento de que es sólida, pero no tan firme. Que era necesario leer a Leucóvitz en tiempos de pandemia, en especial la diferencia entre trauma, catástrofe y descomposición, pues sin eso resultaba imposible saber lo que estaba ocurriendo en Argentina y en el mundo. Y vuelve ahora el síntoma, después de releer otra vez Pensar sin Estado, con la necesidad de escribirles un WhatsApp un domingo al mediodía para decirles que en la constelación del 2001 hay dos libros que merecen el nombre de clásicos, o por lo menos para mí son tan importantes en relación con esa coyuntura como lo fueron Facundo y Bases respecto a Casero. Uno de ellos fue publicado antes de diciembre de 2001 y es Restos Pampeanos de Horacio González. El otro fue publicado después, es Pensar sin Estado de Ignacio Leucóvitz. Estos libros son importantes no solo por lo que dicen, sino por el modo en que piensan la Argentina y sobre todo por la manera en que la historia argentina alcanza a estos libros. En el libro de González revive lo que podría llamarse la matriz pampeana del pensamiento argentino. Es un tipo de pensamiento que quiere librarse de la pampa desde su propio suelo, con todos los problemas que ello produce, entre ellos el hecho de que aún queriendo pensar más allá de la pampa, esta aparece tanto en el título del libro de González, Restos Pampeanos, como en el título de la obra, de su obra de referencia, Radiografía de la Pampa. Ambos libros están comunicados por ese intento de salirse de la pampa, que es el lugar de la tragedia, nuestro sur borgiano o Barranca Yaco sarmentino.
De hecho, este pensamiento pampeano surge cuando Sarmiento afirma, en una frase subrayada una y otra vez por Chitwick, que la Pampa es una mala conductora de civilización. En esa frase está condensado el conflicto que atrapa a la Argentina, desde este pensamiento. La Pampa como fuerza desertificadora, extractivista se diría hoy, o en todo caso succionadora de historias, procedencias y fuerzas sociales gauchas. La Pampa, en suma, como el suelo argentino que verbaliza aún más a las formas ya agresivas de la modernidad, impulsadas por la dinámica de la generalización del valor del cambio. Lógicamente el desierto, en su propio avance, en su reproducción bárbara a partir de lo que expulsa, provoca conflictos que viven en sombras terribles, espectros alocados, pesadillas vivientes. Esos son los restos, no del sentido de ruina, sino de lo que no descansa en la historia argentina. Y esta lucha desplazada es una historia que adquiere distintos nombres: la tercera entidad, la vuelta del malón, las multitudes argentinas, los descamisados. González creía, en los albores de 2001, que en esta historia, y no en los textos que multiplicaban categorías como panóptico o dispositivo, estaba lo más novedoso de la historia argentina. Pero para sostener eso tenía que evocar al otro libro de Martínez Estrada, justo aquel que condensa el movimiento del mito, muerte y transfiguración. De modo que para que el pasado actúe en el presente como si fuera la mayor novedad, y no solo como el retorno de lo traumático, había que considerarlo como una potencia que se tornaría liberadora apenas venciera las mallas que la oprimían, y esto solo podía acontecer por medio de una fuerza social que al hacer suya estas memorias fuera capaz de transfigurar en un mismo acto al pasado, al presente y al futuro. Esa es la idea de memoria que recorre todo el texto de González, quedando ciertamente abierta de manera dramática la pregunta por la legibilidad del mito en la era de la fluidez. Y sobre todo, por las razones que lo hacían confiar en que alguna vez el mito, en su eterno retorno justiciero, iba a poder eludir esta vez sí al poder desertificador de la Pampa. ¿Hay alguna manera de salirse de la historia trágica de la Pampa? Lo cual implica saber si existe alguna matriz no pampeana para pensar la Argentina. Lo notable y original de Pensar sin Estado es que es un intento en este sentido: pensar la Argentina desde un lugar otro que la Pampa. ¿Desde qué lugar? Si en la Argentina el espacio ha sido cautivado por la Pampa, es necesario entonces hacerlo desde un lugar que en rigor no es un lugar o un espacio, sino puro tiempo, o tiempo no sujeto al espacio. Un tiempo puramente cualitativo, el tiempo del acontecimiento. Hacia ello conduce la desembocadura bersoniana de Leucóvitz en Oceanía. Hacia ello se conduce, pero ¿de dónde nace? Podríamos decir, desde el espacio alternativo, la Pampa, ya avistado desde el siglo XIX, los ríos y en especial el delta. De nuevo tenemos aquí a Sarmiento y su Argirópolis como márgenes de la filosofía argentina, como alternativa a la Pampa entendida como poder de desertificación, tal como argumentan José Jai y Gustavo Míguez en un libro que está por publicarse. La libre navegación de los ríos sin aduanas, toda esa mancha temática desemboca en Argirópolis como capital utópica sudamericana. Y hay que decir que para todo el pensamiento del río, el Estado es una figura sospechosa, mala vida, no solo porque el Estado pone aduanas, sino porque ese Estado es el Estado de la Pampa, un Estado conquistador. Solo hay que leer a Luis Aide para corroborarlo. Y ni que hablar si ese río desemboca en el mar, y del mar en el océano, porque para el Estado pampeano el mar no es territorio propio, sino que es propiedad del socio comercial de la oligarquía, de los ingleses. Todo pensamiento del mar, todo pensamiento acuático en la Argentina fue desde siempre un pensar sin Estado, porque desde su constitución el Estado argentino renunció a su mar. Por eso, el mismo Estado que dice que las Malvinas son argentinas es el que en 1932 transforma las islas en el desemboque trágico de la historia pampeana. Pero Leucóvitz está pensando en otra desembocadura y para eso tiene que pensar en otro río. Es todo un síntoma, Gabriel, que él no esté tanto del río sin orillas porque, como quise decir, él es el verdadero pensador del río sin orillas. No llega fácil Leucóvitz a esa desembocadura. Hasta la mitad del libro, toda alusión a lo fluido es sociológica. Está hablando del poder de erosión de los estados por parte del capital financiero, con una lengua afín,
por lo clara y lo elegante, al subcomandante Marcos. Pero pasada la mitad del libro, es decir, al calor del 2001, lo fluido comienza a ser parte de una nueva ontología, porque lo que se cuestiona allí es la idea de las orillas, como si las orillas fueran el último vestigio pampeano que acecha lo fluido al querer brindar un cauce. Salir de ese cauce es justamente el motivo del río sin orillas, porque pensar desde el río con orillas significaría seguir siendo parte de la historia trágica de la Pampa. Tal vez por eso Leucóvitz se va alejando del delta, que es el lugar de sometimiento de los pueblos indígenas tras la conquista del desierto y del mar, que es territorio estatal, el cementerio donde fueron arrojados los cuerpos de los desaparecidos. Pensar la Argentina desde el río sin orillas como lugar, mejor, como no lugar alternativo a la matriz pampeana, suponía entonces situarse en un tiempo fuera del espacio pesadillesco de la Pampa. Eso es justamente Oceanía, la desembocadura del pensamiento de Leucóvitz, el capítulo final del libro. Y lo que había comenzado en el siglo XIX en Argirópolis, la utopía no pampeana de la nación, desemboca con tono celebratorio, siguiendo toda una tradición poética argentina que, como joven nación, no tiene épica, pero sí odas, y muy buenas, al río, en un espacio que ya no es espacio, sino tiempo, fluidez sin cauce, acontecimiento, lugar donde algo continge. Un desemboque precipitado, con solo una cita probablemente apócrifa de Berzón, Leucóvitz liquida al idealismo europeo, Descartes, Kant y Hegel en solo 3 páginas y hace desembocar al pensamiento universal en su Oceanía. Me sorprende lo cebado que estaba. ¿Hay algo más argentino que discutir lo universal con citas apócrifas? Él mismo cierra el capítulo con Borges, maestro en este asunto. Pero en realidad no era ningún sebe, era seguramente el enorme poder de subjetivación de una vida dedicada a armar grupos, participar en asambleas, escribir libros, una vida, imagino porque no lo conocí, intensa, en medio de una coyuntura, la del 2001, a favor de sus ideas. A esta altura de mi lectura sintomática, Gabriel, Diego, ya no me interesa discutir si es con o sin Estado. No al menos ahora, porque es una discusión seria que no puede darse con la guardia baja. Voy a decir, por ahora, que es mejor perderlo que encontrarlo al Estado si es un Estado libertario. Lo que sí quiero, para seguir nuestra conversación, que siempre fue con y no sin Leucóvitz, es discutir una idea nodal para su desembocadura, que él la escribe así: después del fin de la historia adviene otra cosa que historia. Es el Big Bang, o mejor, el Big Flu, en el que colapsan las determinaciones previas. La procedencia deviene irrelevante. El río es ya mar ilimitado. Pues bien, para mí la procedencia tiene relevancia. Por eso le pido a Magalí, que me acompañó en estos días de relectura de Leucóvitz, que elija y me pase un poema de Francisco Madariaga, un poeta correntino que ella adora. Me pregunta a Magalí si quiere un poema o algo en prosa, y yo le digo que para el caso es lo mismo, porque necesito un pensador del río que haya hecho un camino alternativo a la Pampa y que a la vez discuta con Sarmiento. Y tiene que ser alguien del Alto Paraná, o de su zona fronteriza con el Medio Paraná, porque el delta también ha sido alcanzado a su modo por la Pampa. Ella eligió Criollo del Universo, que dice así: el blanco océano gira en mi corazón, mientras canta el otro océano de plata amarilla, que se desprende de las aguas del sol. Ya es muy tarde para ser solo de una provincia, y muy temprano para pertenecer todo al planeta del venidero y sangrante resplandor. Oh, acuda mía, mi jerarquía del peón del planeta, gaucho con trenzas de sangre mi padre, y ensíllame el mejor caballo armado del universo, para atravesar el agua de oro de la muerte y escucharme todo, siempre en ti. El blanco océano solloza por la inmortalidad. Entonces, lo que simplemente quiero decir es que el mar ilimitado puede y creo que debe nutrirse de la procedencia de sus ríos. El río sin orillas está hecho de las aguas de estos gauchos correntinos, de sus memorias, sus identidades, sus luchas. Todo acontecimiento en suma surge en el horizonte de una tradición, de una historia. La obra de Leucóvitz, en su originalidad, consiste en haber llevado muy lejos al pensamiento argentino, a un espacio que es más bien un tiempo que se ubica mucho más allá de la matriz pampeana.
Bueno, seguimos la estructura de ayer, ¿no? Que es, primero hablan los tres presentadores y después dejamos al final un espacio para preguntas, etc. Diego, tengo la presentación. Bueno, Diego es escritor y docente, coordina grupos de estudio de filosofía y de pensamiento político, escribe regularmente en el Lóbulo Suelto y es autor de varios libros, que acá no vamos a nombrar. Asimismo, coeditó la obra de Leandro Sisner para la Biblioteca Nacional en su reedición y fue miembro del colectivo Situaciones. ¿Se escucha bien? No, más alto. ¿Ahí va bien? Sí. Bueno, ante todo quería agradecerle a Mariana, a Pablo y a León por la organización de esto, por la invitación. Estos aniversarios, 20 años de la muerte de Ignacio, son difíciles de saber cómo tratarlos. Uno no sabe si va a estar a voluntad para organizar algo, si va a haber gente interesada, pero además es recordar algo que fue importante efectivamente en otro momento del país y de las personas, cómo se lo recrea y cómo se encontrar, sobre todo eso, agradecido a las personas que se tomaron el trabajo de hacerlo. Yo me acuerdo, bueno, a ver, el primer problema que es que en la convocatoria se habla de la lectura de Leucóvitz, los que leen a Leucóvitz. Yo hace 20 años que diría no lo leo, o cuando lo leo me cuesta mucho leerlo, quizás porque discutiendo mucho en su momento con él y los textos circulaban como mails, como apuntes, ¿no? Antes de llegar a ser libros, eran materiales de trabajo los que circulaban. Leer a Ignacio para mí era discutir bastante con todo lo que yo podía, digamos, discutirlo. Entonces, tomarlo como un autor, 20 años después, encontrarme con el texto, me pasa que me produce una diferencia con respecto al Ignacio Leucóvitz que yo me devoré en su momento y que es el mío y es con el que yo hace 20 años que discuto, que ya no está. Cuando veo el texto, es un autor, es alguien que dice cosas con un estilo que no recuerdo, digamos, de aquel momento, pero no es con el que yo discutí estos años. Entonces, es raro para mí hablar del lector de Leucóvitz. Me cuesta. Eso no quiere decir justamente que, como pasa con los interlocutores fuertes, uno no se los haya devorado en un cierto sentido. Es decir, que son como personajes internos que se quejan cuando uno toma una decisión sin consultarlos. Es una de los pensamientos contra los cuales uno tiene que pasar una y otra vez cada vez que escribe, dice algo, piensa algo. Y lo otro que me pasa cuando pienso en leer a Leucóvitz, entonces ya digo, es leer, recordar, pensar, un poco una mezcla de cosas, es la cantidad de horas discutiendo con Ignacio sobre el espacio físico en el que se piensa, y no solo en las ideas efectivas que se tienen. Y me refiero con eso a la preocupación por los grupos de estudio, por cómo se armaban las reuniones, por cuáles eran las herramientas que coordina un grupo, cómo armar eso que se llaman grupos y que es una cosa bastante difícil de describir, porque por un lado son espacios de producción de pensamiento o de conocimiento. De hecho se dice grupos de estudio o grupos de pensamiento. Es algo que me parece que era muy importante, por lo menos en el momento en que yo tuve vínculo con Ignacio, era muy importante para él como estrategia, incluso material de vida, digamos. Los grupos eran muy importantes en la relación con la plata, cómo se cobra, ¿no? Una cantidad de cuestiones que eran partes importantes de esa conversación, en donde el cuidado del espacio en el que se piensa es fundamental. El espacio y cómo se produce un tipo de conversación que no es la universitaria, que no es la académica, que no es la militante exactamente, aunque está tramado por todo eso, digamos, ¿no? Entonces ahí sí que me parece que hay algo así como una historia poco contada. Todos sabemos que una parte importante de la cultura argentina se construyó en espacios de ese tipo, en el psicoanálisis, en la política, en grupos, en formas más íntimas de conversación, en donde no hay rasgos institucionales, no hay títulos. No se sabe mucho exactamente qué se está haciendo porque no hay un programa, y sin embargo hay una insistencia, una recurrencia de esas formas. Y a mí me parece que Ignacio hay que pensarlo. Yo cuando pienso en Ignacio pienso en toda esa dimensión de cómo se cuida el lenguaje y los espacios en los que se piensa. Y me parece que es un tema de máxima actualidad, digamos, ¿no? De máxima actualidad.
Pienso también que ahí, así como se podría, me asombra que no exista, o quizás yo no conozco, que no haya una historia de los grupos de estudio en Argentina o en la ciudad de Buenos Aires, que no haya una historia de los grandes coordinadores de grupos, donde se formó muchísima gente, también en filosofía, ¿no? Parece que esa es una zona interesante para recabar, porque me parece que también quiere decir que eso forma parte de una especie de micropolítica urbana del conocimiento, y ahí creo que Ignacio tendría un capítulo absolutamente central. De hecho, me da la tentación de preguntar, los que están acá, quiénes hicieron grupos con Ignacio, quiénes participaron de este tipo de clandestinidad de pensamiento con Ignacio. Me imagino que las grandes complicidades y los grandes destellos están más, me animo a decir esto, más ahí que en los libros, o vamos a decirlo así, que el haber pasado por ahí hace que uno lea los libros de otra manera. Y cuando uno dice, bueno, quizás no hay un suelo y es todo fluido y hay que ver cómo se arma, en los grupos era eso. Digamos, quizás hay una posibilidad de pensar esa práctica y los libros como mutuamente referidos. Esa mutua referencia entre grupo de pensamiento para mí es un poco la firma del Leucovitz con el que yo hablo. O sea, el grupo para pensar y el pensamiento es una relación muy fuerte con lo colectivo. De hecho, creo que Pensar sin Estado es el único libro que puede decirse que es un libro solo de Ignacio, porque creo que en todos los demás hay formas de asociación, formas de colectivos muy fuertes. Entonces, me imagino que el libro que vendría después, que se llamaba La Era de la Fluidez, sería también un libro de él, pero también sé que eran muchos que estamos convocados a charlar y intercambiar ideas para ver cómo llevar eso adelante. Bueno, es inevitable, para mí la otra discusión con Ignacio fuerte es el 2001. Matías habló un poco de eso. Ignacio tiene un libro sobre el 2001 que es anterior a Pensar sin Estado, ¿no? Se llama Sucesos Argentinos, pero Pensar sin Estado le da una vuelta a esos sucesos argentinos y, como explicó muy bien Matías, Pensar sin Estado, digamos, a mí me parece que recoge algo que no es simplemente una lectura de un hecho histórico. Es hacer del 2001, esto alguna vez creo que lo hemos, sobre esto nos hemos peleado, hemos conversado o discutido fuerte en algún momento, hace del 2001 algo mucho más que un episodio histórico. Yo diría que Ignacio tiene un poco la clave de por qué no volvió a ver 2001. Vieron que cada tanto se dice va a haber un estallido, va a volver el 2001. ¿No? Que él pensó el 2001 de una manera tal que quizás tenga un poco la clave de por qué no va a volver a ver 2001, o por qué el 2001 es una especie de umbral pasado del cual las cosas no pueden volver a repetirse, ¿no? Y traje dos libros, no sé para qué los traje, porque no los vamos a poder leer, si se los muestro no va a tener mucho sentido, pero quizás alguno recuerde los libros de Dardo Scavino que salieron en el año 99, que a Ignacio le impactaron mucho. No tanto los textos, que yo tengo, en cada uno de los libros tengo un apunte, que los descubrí creo que ayer. Son pequeños apuntes que mandaba Ignacio sobre los libros que leía, ¿no? Para discutirlos. Son 4 puntitos, en donde por un lado destroza el libro y por otro lado lo salva, digamos, ¿no? Son muy brutales, muy finos, pero él se está confrontando y está tratando de encontrar también quién es él en relación a los libros que está leyendo, ¿no? Creo que lo que le gustaba de Dardo Scavino eran los títulos de los libros, los títulos. Los dos títulos del 99 creo que Ignacio le dialogaba mucho con ellos. Uno es La filosofía actual, que tiene como subtítulo Pensar sin certezas. Y yo recuerdo que era muy clara la relación entre pensar sin certezas y pensar sin Estado. En el año 99 eso estaba bastante claro. Es decir, que el Estado era también una figura del pensamiento, más allá de lo que después se pudiera hablar de teoría política, teoría social. Había ya una idea muy fuerte, ya se venía preparando en el proyecto de Ignacio un pensar sin Estado antes del 2001. Y el pensar sin certezas era muy importante. Y luego, el otro libro de Dardo que sale ese año es La Era de la Desolación, que también tiene su textito, digamos, el apunte de Nacho, reventándolo y al mismo tiempo elogiándolo muchísimo. Después de decir es un libro que no dice nada, dice es un libro central para dar en la cátedra de ética. Y se llama La Era de la Desolación, y el libro que Ignacio pensaba escribir era La Era de la Fluidez. Y la discusión que está planteada ahí es no confundir era con época, o no hacer de era un pensamiento tan transhistórico que se disolviese lo que a él le interesaba, que no era una teoría política ni filosófica, sino lo que él llamaba una teoría de las situaciones, ¿no? Lo que yo ya también hizo mención Matías.
Bueno, también Matías dijo, ¿no? La catástrofe, me parece que es un poco el concepto que más impacta, o uno de los conceptos que más impacta a los lectores de Pensar sin Estado. Quizás antes fue la cuestión de la Constituyente del 94 y la cuestión del pasaje del ciudadano al consumidor. Me parece que la lectura actual quizás la catástrofe nos impacta más. Y la idea de Leucóvitz de que el 2001 es no, como decíamos los que en ese momento discutíamos con él desde ciertas militancias, un momento de destitución. Nosotros decíamos de destitución, él decía no, de constatación de que ya había sido destituido. Es decir, es un momento cognitivo, me parece, para el 2001 es un momento que todos nos damos cuenta de que esa posición trascendente respecto a la cual se podía estar a favor o en contra, ya no estaba. Entonces, 2001 es más el descubrimiento de una situación nueva que un acto que produzca efectos. Nos damos cuenta de algo. Y eso de lo que nos damos cuenta es algo que ya había pasado hace mucho tiempo, y es que lo que llamamos genéricamente neoliberalismo, el capital financiero, se sacó de encima la soberanía del Estado y su capacidad de regularlo. Y creo que eso era lo fluido, ¿no? Creo en 2 o 3 textos Ignacio más o menos explícito, ¿no? El pasaje de un capital productivo a uno financiero, de una renta media a una ganancia a toda costa, una especie de estado de excepción permanente, porque la velocidad, la fluidez le impone al Estado una especie de excepción crónica y una suerte de necesidad y urgencia constante que hace que efectivamente esta capacidad de producir estructuras o referencias simplemente se agotó materialmente. Leído hoy muy fuerte, ¿no? Incluso la misma idea de pensar sin Estado, podríamos darle vueltas, ¿no?, sobre la música del libertarismo actual y llegaríamos a ideas espantosas. Pero bueno, hay una actualidad respecto a lo de Ignacio para seguir pensando, pero me quería detener en el pasaje de estas condiciones de Estado a condiciones de mercado que dice Ignacio, sobre todo para encontrar ahí algo que me consta que Agustín dentro de un rato lo va a explicar, porque hemos charlado y me parece que piensa una idea muy parecida, que es esa idea de fluidez o de pensar en unas condiciones de mercado en las que ya no hay consistencias previas y sobre todo no es posible que haya consistencias durables. No solo no hay previas, sino que no hay posibilidad de construir garantías más o menos sólidas para la existencia, remiten a algo que yo creo que está presente en toda la obra de Ignacio, que es lo que a mí me sale decir ahora, un pensamiento de la desesperación o un pensamiento desesperado que hace la prueba una y otra vez que no hay de dónde agarrarse. Que no hay de dónde agarrarse en el plano del pensamiento, en el plano de la subjetividad, ¿no? Una especie de, a veces pienso del cartesianismo, ¿no? En el sentido de que pensar para existir. Pensar, escribir, pensar, estar todo el tiempo pensando, porque donde detenemos el pensamiento se detiene la existencia, individual, colectiva. Creo que Ignacio llevó eso a teoría institucional, a teoría del Estado. Si el Estado no está todo el tiempo pensando, si las instituciones no están todo el tiempo pensando, si los grupos, las parejas, ¿no? Creo que esto se podría extender a toda forma de existencia. No está desesperadamente pensando, entonces no hay nada, todo se deshace. Esa idea de una desesperación, digamos, como punto de partida, y también la otra palabra importante, me parece muy fuerte en Ignacio, que es la de configuración, ¿no? Si no hay nada y todo se deshace, la ética es la de configurar, la de constituir, ¿no? Ahí estaría, digamos, a mi entender, un punto importante de una ética también militante en lo que se podría encontrar en la obra de Ignacio. La desesperación y la configuración como tarea individual, colectiva, institucional. Yo veo ahí, en todo caso, más las claves de la discusión política que la discusión sobre si Ignacio estaba a favor o en contra del Estado presente, si en la época del kirchnerismo la vuelta del Estado refutaba o confirmaba la idea de pensar sin Estado, porque claramente Ignacio no pensaba en la inexistencia del Estado como tal, ¿no? Ya creo que también se dijo mucho. Termino con esto. La pregunta es si hay política o no hay política en pensar sin Estado. Yo pienso que primero hay una clave para entender la política hoy, y es que es una pregunta que no sé si a él le interesaría, pero ¿no es la ultraderecha libertaria actual una escenificación reaccionaria de una desesperación generalizada? ¿No habría una gran clave para pensar en términos de desesperación, lo que está ocurriendo hoy en el plano político? Más que una derechización, ¿no hay una escenificación derechista de una desesperación con la que nadie ha logrado conversar? Entonces, ese punto me parece que sería un gran punto para hablar, digamos, leyendo a Ignacio y tratando de pensar lo que pasa hoy.
Y respecto del kirchnerismo, que me parece que el último tiempo de Ignacio no estaba interesado en la conversación con el kirchnerismo, porque al contrario de lo que una parte del kirchnerismo podía pensar, y recuerdo mucho algunas discusiones de ese tiempo, creo que Ignacio podía pensar al kirchnerismo como el intento de construir estados sobre fluidez, y no como la restitución de las condiciones previas. Pero justamente en esa discusión, en esa conversación, me parece que se sigue la discusión sobre el Estado. Se puede pensar formas de soberanía colectiva sobre forma de la fluidez, y yo esto sí lo extremaría quizás hasta más allá de donde a Ignacio le hubiera gustado pensar. Se puede asumir al mismo tiempo que estamos en condiciones de mercado, pero que no se puede simplemente aceptar eso, que hay que estar dentro y contra de esas condiciones, no simplemente aceptar esas condiciones, porque lo que esas condiciones luego imponen, y hoy lo sabemos, es prácticamente una refutación de toda existencia. No es absolutamente necesario decir que si el punto de partida son las condiciones del mercado, no hay ética sino contra esas condiciones. Entonces, lo último que encontré, para terminar, es buscando un poco qué decir hoy, es una clase que dio algún 7 de junio, pero no está el año. Se ve que era un curso sobre Borges, pero la clase que yo tengo es sobre Kafka, es sobre Borges, lector de Kafka. Y hay una frase que dice así: en el laberinto no se puede ya, una vez que se ha decretado que es laberinto, ni salir ni evitar la búsqueda de una salida. Si se es laberinto, no se puede ni salir ni dejar de buscar la salida. Me parece que ahí vamos con Ignacio. Me parece que esa clave de lectura a mí me convence mucho. Bueno, Aus. Bien, tenemos última intervención y pasamos a preguntas, discusiones y demás. Bueno, Agustín Valle es ensayista, docente y periodista, coordina talleres de pensamiento y escritura y es autor de varios libros como Jamás tan cerca, Cachorro, Breve tratado de filosofía materna y A quién le importa, biografía política de Patricio Rey. Más preámbulos, Valle. Buenas noches a todos y todas. Coincido también en agradecer la invitación y el armado de este encuentro, y también en agradecer a Diego y a Matías por estas ideas tan hermosas y tan claras y tan fecundas. Y voy a hacer lo mejor posible, muy desordenado y seguramente repetitivo, no solo respecto de los camaradas precedentes, sino incluso de mí mismo, porque intentando preparar, pensar, bueno, a fin de año pasado la editorial Coloquio de Perros organizó un libro compilando textos de Nacho, lo tituló Todos los sólidos desvanecen fluidez. Bueno, en la presentación yo me di cuenta de que era presa de raptos oceánicos y no podía parar. Entonces hoy decidí traer poquito. Me agarro el principio de la frasecita del estribillo, pensar sin estado. Dijo, podríamos, ¿no? Como un canto, como un rezo. Me agarro de ahí porque Nacho le dijo como título, es decir, como síntesis, ¿no? De un pensamiento oceánico, cuando en un momento tuvo que elegir un título para lo que en ese momento era su obra cumbre, fue Pensar sin estado. Y bueno, al menos dos planos están abiertos ahí, están concernidos ahí, ciertas ideas sobre el Estado y ciertas ideas sobre el pensamiento. Creo que sobre todo sobre el pensamiento. El título no empieza con el Estado, empieza con el pensar, ¿no? Entonces propone un modo de pensar el pensamiento, más que un modo de pensar al Estado. Como decía Diego, pensar sin Estado no es un juicio crítico sobre el Estado, sino una propuesta en cuanto a cómo concebir los modos en que pensamos, a donde
el Estado era, como decía Diego, un lugar del pensamiento. Entonces, la propuesta es pensar bajo la asunción de la destitución de ese lugar del pensamiento. Entonces, pensar sin Estado, me acuerdo con esos dibujitos lógicos que hacía en el pizarrón, que hacía la E al revés, que significa hay o no hay, ¿no? Entonces no es pensar que no hay Estado, sino es pensar sin Estado, incluso al Estado, ¿no? Con un poco de pudor, cuento que efectivamente en los últimos tiempos, antes de su muerte, Nacho tenía simpatía con el kirchnerismo. Yo tenía uno de los últimos cassettes que grabó porque Nacho le hablaba, ¿no? Le hablaba en los aparatos, se grababa hablando, y argumentos, ideas, ¿no? Después se desgrababan. Bueno, y uno de los últimos me tocó a mí y hablabas vos también. Y bueno, tenía varias hipótesis sobre cómo pensar al kirchnerismo como un nuevo pensamiento sin Estado, en el Estado y su capacidad configurante, etc. Pienso por un lado que, digamos, la parte más teórica o sería intelectual, que aunque soy sincero, en este momento es lo que menos me interesa de las partes, igual lo comento porque me parece valioso, que es que, bueno, creo que montándome sobre lo que planteaba Matías, es una línea teórica requete presente, requete muy útil para pensar el presente. Creo que Nacho dio cuenta del paso del capitalismo industrial al capitalismo financiero, de una dinámica de producción en base a una temporalidad de largo plazo, a una dinámica de contingencia entre las ligaduras, ¿no? Es decir, ausencia de largo plazo, y a eso lo llamamos fluidez, como decía Diego recién. Muy pegado al desfondamiento, ¿no? Al desfondamiento del Estado, su capacidad de instaurar subjetividad, de donar, ser, de integrar, regulando el conjunto de las instituciones, etc. Entonces, muy pegado al desfondamiento, señala que el mercado desconfigura constantemente, ¿no? La subjetividad produce esta especie de desesperación por desconfiguración, por desexistencia, ¿no? Por ausencia de puntos fijos en los cuales ser alguien, pero muy pegado al desfondamiento, muy pegado a esa destitución, aunque afirma la fiesta de nosotros. Hoy charlábamos con Diego un texto que publicó Nacho en página 12 cortito sobre la cumbia villera, 2001, Damas Gratis. 2001 arma terrible fiesta en una parte, se escucha el disco, y espero 2001 y Damas Gratis arma fiesta en una parte que no se puede creer, donde, dicho sea de paso, predomina la voz femenina en el público. Nacho publicó un artículo llamado algo no sé qué, te invito a mi fiesta desesperada, ¿no? Entonces la desesperación también, vamos todos a nuestra fiesta desesperada. Pensar sin Estado habla de nosotros como la alegría breve, ¿no? Alegría breve porque, bueno, se puede desarmar, tiene destino incluso de desarmarse, pero alegría. Creo que pegado al desfondamiento, pegado a la destitución, con una lucidez tal y una ética y un nietzscheanismo tal que aún pegado a la destitución y el desfondamiento, tomarlo como premisa, el desfondamiento y la destitución, premisa para relevar vías de composición posibles, ¿no? Un relevamiento de modos de composición y de configuración. Pero me parece que pensó menos el tipo de subjetividad que el mercado, y yo diría lo mediático, instauran. Como si estuviera en esa transición, como si estuviera en ese umbral, ¿no? Donde, bueno, todavía es muy claro lo que cae la roca, cae lo duro, ¿no? Ahora, el Estado-Nación, mediador universal, ¿no? No hay relación entre dos en solidez, siempre media la ley del Estado. El gran mediador, que era el Estado-Nación, cae en la ubicuidad de las mediaciones, cae en el régimen de mediatización, ¿no? Cae en la ubicuidad del régimen colectivo de existencia. Y el capital financiero también puede pensarse en términos de conectividad, como un modo de producción conectivo. Un poco la idea del grifo del capitalismo recombinante, o el paso de la industria integral en un espacio de encierro a la producción por ensamblaje, etcétera, etcétera, etcétera. Se puede pensar en términos de un capitalismo conectivo, involucrando tanto a las redes de comunicación como
al modo de producción en general. Insisto que me parece entonces que Nacho desarrolló menos un pensamiento sobre, no tanto lo que se desfondaba, sino, me parece que pensar el desfondamiento y la subjetivación autónoma, vital, alegre, que emerge, ¿no? Que emergen como listas en el desfondamiento. Y no tanto la subjetividad financiera y mediática, más que en su condición de destitución y de desconfiguración permanente. Ahora bien, algo que es, bueno, dijo también algo muy cercano a Diego y es como casi una evidencia, pero 20 y pico años atrás tuvimos una línea de pensamiento que vino a señalar que el desfondamiento de la subjetividad estatal en la emergencia de la subjetividad consumidora. No deberíamos sorprendernos de que 20 y pico años después la subjetividad mercantil, ¿no? Si lo que arma realidad ya no es el Estado, sino el mercado, si lo que organiza la reproducción de la realidad no es el Estado, sino el mercado, no debería sorprendernos que la subjetividad mercantil tenga como uno de sus máximos ídolos, digamos, que tenga como máxima empresa a una empresa llamada Mercado Libre, y que los sujetos tengan una razón política que lo que quiere sea el libre mercado, ¿no? Subjetividad mercantil, Mercado Libre, que dicho sea de paso es una empresa propia de capitalismo colectivo, se dedica a eso, y sujetos que después tienen una razón política espontánea, que espontáneamente lo que quiere es libre mercado, ¿no? Me parece que una de las muchas cosas que pasaron, me parece que el pensamiento es lo indelegable. El pensamiento nombra algo del orden de lo instintivo, y de vuelta ahí Nacho era muy nietzscheano, ¿no? El pensamiento como actividad del orden de las tripas, y por lo tanto indelegable. Y me parece que algo, un brote de pensamiento como clave de las configuraciones políticas en torno a la revuelta del 2001 y lo que se abrió ahí, incluso los primeros años del kirchnerismo, una delegación de lo que se abrió ahí, dejó de pensar. ¿Qué significa que dejó de pensar? Que este retorno del Estado en nuevas condiciones, en determinado momento, dejó de pensar sin Estado al Estado. Y un retorno del estatismo o de la semántica del Estado, sin un pensamiento sin Estado, digo más, una persistencia, una insistencia del estatismo o de la estatalidad convertida en discurso, cuyas condiciones fácticas de existencia son neoliberales. Pienso, por ejemplo, en cómo los programas de inclusión, de ampliación de derechos, reprodujeron condiciones de trabajo ultra precarizadas en sus agentes. Entonces después tenemos despidos que son de desvinculaciones, ¿no? Porque el Estado que volvió, que incluyó, que dio derechos, no era aquel otro Estado, sino que era uno así, medio soplable. Entonces, si el Estado de pronto se convierte en un discurso que encima reproduce prácticas de un realismo que no es de expansión de derechos, sino que es un realismo mercantil y neoliberal, bueno, un realismo de la selva, un realismo selvático, como proyección, insisto, a la racionalidad política de la vida mercantilizada, y digo más, de la vida financiera. Este realismo selvático va a derrotar a los buenos deseos que quedan bajo las banderas del Estado, ¿no? Que quedan bajo las banderas del Estado, convertido en una moral, ya sin un pensamiento configurante que le dé cuerpo, que le dé vida, que lo renueve, etc. Entonces, si las condiciones de capital financiero son las de la fuga permanente, ¿no? La fuga, Nacho decía, el Estado-Nación domina imponiendo, encerrando, prescribiendo, el capital financiero domina yéndose, escapándose, ¿no? Y es la realidad misma la que se escapa y nos deja fuera, y tenemos que seguirla y actualizarnos para no caernos de la red, ¿no? Actualizarnos como sujetos conectados con la red que reproduce la realidad y la subjetividad. Y en esa desesperada persecución de la realidad y de la red,
el juego y las reglas del juego son las de la competencia, ¿no? Es decir, las del capital, a donde nunca nada puede salir bien para todos. O sea, que salga bien la cosa es que se reproduzca la desigualdad, ¿no? Entonces, con esas reglas de juego, cuando hay ajuste, que otro retroceda 20 casilleros es una ganancia para mí. El empeoramiento de otro es vivido como una mejoría propia. Porque, bueno, mi competidor sufrió una desgracia, entonces es un alivio, ¿no? Entonces me parece que el pensamiento de Ignacio, por un lado, invita a repensar la estatalidad, si es que acaso el Estado puede ser nombre y organizador de nuevas subjetivaciones políticas. Decía que es a la vez indelegable la actividad del pensamiento y que pensar sin Estado nombra una especie de ateísmo radical, ¿no? Pensar sin Estado es no dar por obvio, ¿no? Pensar sin entidades trascendentes. En otros idiomas no se distingue el ser y el estar, ¿no? No se distingue el ser y el estar. Nacho discute con la metafísica, como decía Matías, en 3 páginas se despacha, ¿no? Con la filosofía moderna. Y pensar sin Estado, si uno hace un juego de palabras, me parece lícito para el caso. Me parece que es pensar sin el ser en un punto, ¿no? Porque el Estado es como la sustantivación del estar, ¿no? ¿Qué es el Estado? El Estado es algo del estar, ¿no? Es un verbo conjugado. El Estado es la conjugación de un verbo como participio pasivo, ¿no? Se convierte en algo sustantivo, el estar, en un estado. Un estado te congela, es como una selfie, ¿no? Acá publico mi estado personal, porque ya nadie nos contaba, ¿no? Cuando se desaparece el Estado, ya nadie nos contaba, es otra causa de desesperación, ya nada sostiene a yo. Añitos después fue el boom de las redes sociales como revancha del yo, solo que con la desesperada necesidad de que cada quien esté gestionando, ¿no? Su contarse, su autocontarse, ¿no? Y pensar sin Estado me parece que puede nombrar a un intento de enfatizar el verbo de pensar contra la sustantivación del estar, es decir, un estar pensando. Pensar sin Estado se lo puede, creo, casi convertir en sinónimo de estar pensando. Y quienes, como decía yo, lo conocimos a Nacho, me acuerdo esto, el primero que me lo hizo notar fue Adrián Gaspari hace muchísimos años, que le hablaba sobre Ignacio a alguien que no lo conocía y dice, es un intelectual, solo que está todo el tiempo pensando, y no cuando está trabajando, no cuando está como, bueno, entró y bueno, está todo el tiempo así, pensando. Y me parece que es seguramente la impresión medio unánime de que era alguien que estaba en estado de pensamiento, ¿no? En un estar pensando todo el tiempo. Ese estar pensando todo el tiempo me parece que también se liga con lo que decía Diego del fondo de desesperación, ¿no? Estar pensando porque la vida tiene sentido si pensamos, ¿no? Y entonces es el pensamiento vinculándose con el mundo, con la vida. Hay una parte de pensar sin Estado que dice si no se configura algo es muy fácil enloquecer un par de veces por día. Y yo creo que hay que tomarlo muy en serio, ¿no? Y me parece que Nacho una vez me dice, bueno, ¿de qué depende que un pensamiento, que una teoría tenga capacidad de subjetivación? Y no solo deslumbre. Atahualpa dice, hay algunos que deslumbran y otros que alumbran. El que alumbra te da potencia. El que te deslumbra te deja quieto, ¿no? A mí me gusta decir a Atahualpa los que alumbran. Nacho encontraba cada cual con nuestra inteligencia, ¿no? La coordinación de grupo nos hacía sentir a todos, nos hacía, ¿no? Generaba un clima de pensamiento, ¿no? Decía, para que una teoría tenga capacidad de subjetivación, tiene que tener, y de vuelta, esto está muy cerca de lo que decía Diego del espacio físico, algún dispositivo. Kant no tuvo consultorio, no tuvo diván. Freud inventó el análisis. Marx tuvo con Lenin el partido, ¿no? Y decía, yo puedo tener software. Vos sos Mateo, ¿no?
Mateo era un personaje muy importante en el proyecto de hacer del pensamiento una máquina subjetivante. Porque lo importante del pensamiento no era deslumbrar teóricamente, aunque un poco también sí. Sobre todo era que generara, él lo dice como estrategia de subjetivación, un pensamiento para sobrevivir, para la supervivencia del sentido. Nacho decía, pensar es dar sentido, y si no pensamos entonces no hay sentido. El libro que quedó trunco, que como bien decía Diego, iba a ser, ¿no?, firma de Nacho, no obstante, me propuso una vez, me dice, necesito a alguien, yo me juntaba con Nacho, para que él me dictara ese libro, y lo grabábamos, ¿no? Que me había dicho, pensé, no es que era por cualidades especialmente brillantes mías, ¿no? Me dice, pensé en Pablo Buper, pensé en Andrés Pessoa, pero ellos son gente muy ocupada, yo tendría 20 años. Y lo que pensaba era que alguien estuviera sentado y él hablarle a alguien. Y además un cassette, un grabador, ¿no? Y además hablarle a alguien. Entonces me parece que ese estado de pensamiento, ese pensar sin estado, producía encuentro, ¿no? Y era un estar conversando, ¿no? Era un estar conversando. Me parece que la conversación era la técnica madre, la técnica central de Ignacio, que es el género de pensamiento de nosotros, su desembocadura teórica en pensar sin estado, ¿no? El concepto de nosotros. ¿Y cuál es el género de pensamiento de nosotros? La conversación, ¿no? Conversar. También quienes lo conocimos nos acordamos, no me acuerdo que una vez, perdón, que cuente intimidades, pero Argentina salió campeón del Mundial de Básquet, o de los Juegos Olímpicos. Nacho era exjugador de básquet, él decía que muy malo, pero que le gustaba mucho el básquet, etc. Y decía que Leoncito se puso mal porque lo veía gritar desaforado festejando. Decía, pues nunca me había visto gritar. Yo 5 años estudié con Nacho, tenía, muchos vínculos distintos, jamás lo escuché, no digo gritar, levantar la voz, ¿no? Creo que la desesperación, ese fondo de desesperación era tan serio que paradójicamente daba lugar a ese estilo tan sereno, ¿no? Como esa forma que repetía mucho Nacho, que era criticando la idea de que, dadas las circunstancias, ¿no, compañeros, por las circunstancias de extrema, ¿no?, de extrema urgencia, no nos podemos dar el lujo de pensar. Y Nacho decía, por las circunstancias de urgencia extrema, no nos podemos dar el lujo de no pensar. Me parece que ese tono sereno y de conversación era también expresión de ese fondo de desesperación muy consciente, y que necesitaba armar una máquina. Él insiste que la subjetividad es una máquina, ¿no? La máquina que piensa pensamientos. Antes planteé que no llegó a desarrollar mucho, cómo la subjetividad que produce los medios de comunicación, etc. Pero, digo algo muy rápido, si las tecnologías conectivas alienan, producen nuevas formas de alienación, y creo que ya no hace falta ni argumentarlo esto, que las pantallitas nos hacen cosas, nos hacemos cosas con las pantallitas. Si las máquinas, que son las máquinas teológicas de nuestra época, ¿no?, divinas, idolátricas de nuestra época, alienan, Nacho insistía con la figura de la máquina y del artefacto, y efectivamente, digo muy rápido una idea, que es que las tecnologías producen una castración política. ¿En qué sentido? En el sentido de que el ser humano necesita inventar modos para vivir, ¿no? ¿Qué es la historia? Nacho decía, la historia no estudia el pasado, estudia el cambio. Creo que no debe haber habido un historiador tan decididamente volcado a pensar el presente y el recontra presente, y lo más presente, el presente y nada más que el presente. Tomando herramientas obtenidas estudiando el pasado, porque allí se ven los cambios. Y él decía, el ser humano es una plastilina, ¿no?, que no tiene una forma, que sea a la que podamos volver, digamos, ¿no? O sea, consiste en la multiplicidad de sus formas. No existe nunca vida humana sin un modo, ¿no?, de vida. Y ese modo de vida se puede pensar como una técnica de vida, una técnica con la que se organiza la vida, y cada técnica con la que se organiza la vida tiene sus máquinas, ¿no? Y si las máquinas, es decir, que las máquinas de una sociedad
expresan el modo, la técnica de existencia de una subjetividad, vamos a decir. Ahora, si las máquinas de una época lo que nos recuerdan es que no sabemos cómo usarlas, o que mejor dicho, que no sabemos cómo funcionan, que sabemos usarlas como usuarios, tal como diseñó el dueño, pero no sabemos cómo funcionan las máquinas, ¿no? No las podemos abrir, no les podemos meter las manos, no podemos meterle las manos al modo en que se organizan las cosas. Entonces, esa fetichización de los objetos técnicos, o que se vuelven mágicos, ¿no? Se vuelven mágicos, nos olvida de nuestra capacidad de crear modos, de crear técnica. Y Nacho, que no pensó mucho la subjetividad conectiva, sí tuvo la intuición de que tenía que crear técnica, y lo llamaba Mateo, y tenían unos proyectos locos, y el estudio mismo como técnica, y el grabar, ¿no? Y los apuntes y el grabar en el grabadorcito y después de grabarse, y la conversación, ¿no? La invención de un modo, ¿no? Para pensar que era también la invención, como decía Diego, de un modo para vivir. Y yo sospecho que ya estoy recontra en tiempo, ¿no? Sí.